Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Hoy vamos a volver a tratar el tema de los anabólicos. Es un tema muy interesante. Es un tema que ha marcado eh, en algunos espacios pausas deportivas en los jugadores que han tenido que aislarse por 50 o más partidos en el béisbol mexicano o en las grandes ligas. Pero también ha sido un pausado dramático que ha obligado a algunos jugadores que llegaron a ser grandes en las grandes ligas como Sammy Sosa, Ken Griffith, José Canseco, Alex Rodríguez y otros más a ser exhibidos públicamente. Ha habido jugadores que, hablando de José Canseco, escribiendo un libro muy dramático, se puso a exhibir los nombres de aquellos jugadores que participando con él con los Yankees de Nueva York y otros equipos habían hecho uso de esteroides y eso les había afectado o los había beneficiado, entre comillas, en su masa muscular y en su poder para poder conectar la cantidad de home runs que ellos deseaban para sus aficionados. Esta es la historia de José Canseco, un cubano nacido en La Habana el 2 de julio de 1964 y llegó a Grandes Ligas en el mes de septiembre, el día 2 de 1985, con los Atléticos de Oakland. O sea, 20 años después, él entra al béisbol de las Grandes Ligas con su tremendo poder natural que hasta ese momento, sin esteroides, sin anfetaminas, él demostraba que era un grande del béisbol. Lamentablemente, los problemas, las lesiones lo fueron llevando por el camino del uso secreto, privado, exclusivo, negro de este tipo de productos. Vamos a hablar sobre el problema de los esteroides, de los problemas que ha causado para un hombre que el 6 de octubre del 2001 se retiró con los Medias Blancas de Chicago del béisbol de las Grandes Ligas 16 años después. Vamos a empezar con la vida de José Canseco, que naciendo en Cuba logra huir después de haber nacido en Cuba el 2 de julio de 1964, logra huir para Estados Unidos y jugó también como su hermano gemelo Osiel Canseco, también jugó béisbol en las Grandes Ligas. Él fue un tremendo jugador como outfield y bateador designado. Vayamos a la historia de José Canseco. Es una historia muy dramática, le esperan grandes sorpresas para que vea cómo el hombre, olvidado prácticamente de la mano de Dios y buscando el poderío que su físico le otorga, llega a ser un extraordinario jugador de béisbol, pero después el drama lo lleva también a convertirse en boxeador. Esta es la historia de José Canseco. Vayamos al drama directo. Bueno, pues José Canseco y su familia huyeron de Cuba cuando eran niños. Se reubicaron en los Estados Unidos, donde José y su hermano Ozzy crecieron en el área de Miami, Florida. Asistieron a la escuela Miami Coral Park en High School. Canseco no cursó estudios universitarios, ya que en el año de 1982 fue seleccionado en la 15ª ronda por los Atléticos de Oakland. Recibió mucho respeto por su poder al bat en equipos de ligas menores como el Idaho Falls y el equipo de Modesto, California, ya que era común que lograra conectar home runs de más de 500 pies. José Canseco comenzó la temporada de 1985 con el equipo de AA con los Huntsville Stars y llegó a ser conocido como el estacionamiento de José por sus largos cuadrangulares, 25 en solo media temporada, los que casi lograba llegar a una de las áreas de los estacionamientos del Joe Davis Stadium. Bueno, pues él en su estadía con los Atléticos de Oakland a final de la temporada de 1985 fue llamado por los Atléticos jugando en 29 partidos. Su llegada en realidad tuvo un impacto inmediato en 1986. Su primera temporada completa, siendo nombrado el novato del año de la Liga Americana después de conectar 33 cuadrangulares y tener 117 carreras empujadas. 2 años después, en el año de 1987, Mark McGwire se unió a Canseco con los Atléticos. McGwire conectó 49 jonrones ese año y también fue nombrado el novato del año de la Liga Americana. Juntos formaron un tándem terrible a la ofensiva, al que llegó a ser conocido como los Besh Brothers. En el 88, José Canseco se convirtió en el primer jugador de la historia de las ligas mayores en conectar por lo menos 40 jonrones y robar por lo menos, así facilito, 40 bases
en el mismo año al conectar 42 cuadrangulares y robar 40 bases. Después de esto, la calle de la escuela en donde estudiaba en Miami fue nombrada en su honor. Ese mismo año, el año del 88, ayudó a los Atléticos de Oakland a llegar a la Serie Mundial, pero perdieron con los Dodgers de Los Ángeles en 5 partidos. Canseco, por cierto, fue nombrado de manera unánime como el jugador más valioso de la Liga Americana en el año de 1988, con un porcentaje de bateo de 0.307 milésimas, 120 carreras anotadas, 120 carreras empujadas, 42 jonrones y 40 bases robadas. ¿Qué más le puede pedir a un hombre tan enorme como ese? En 1989 Canseco solo jugó 65 partidos de la temporada regular por una muñeca rota. Tuvo un problema en una de las muñecas y prácticamente se retiró para esa campaña, pero aún así logró conectar 17 jonrones para ayudar a los Atléticos a ganar su primera Serie Mundial desde 1974, venciendo así a los Gigantes de San Francisco en 4 partidos. La Serie Mundial fue interrumpida antes del tercer juego debido, no sé si usted lo recuerde, a un gran terremoto en el área de la bahía de San Francisco, que fue algo sumamente dramático. Yo me encontraba en la capital mexicana en la reunión de los radiodifusores, la reunión de la Cámara Nacional de la Radio, y no pudimos viajar, pero nos dimos cuenta del enorme problema en que se vieron envueltos los Atléticos de Oakland cuando, participando en esa Serie Mundial, tembló y murió mucha gente en ese terremoto. Bueno, Canseco volvió en 1990 bateando 37 jonrones, a pesar de que al final de la temporada le estorbó lo que después se convertiría en un problema recurrente, un problema con dolores en la espalda. Los Atléticos regresaron a la Serie Mundial, pero en esta ocasión fueron prácticamente barridos por los Rojos de Cincinnati en 4 juegos. José Canseco continuó siendo productivo, bateando 44 cuadrangulares en el 91, pero su carrera llegó a un punto muerto, principalmente debido a algo que lo traía prácticamente en la calle de la amargura: las lesiones. El 31 de agosto del 92, los Atléticos canjearon a Canseco con los Rangers de Texas en medio de un partido, y mientras Canseco estaba en la caja de bateo, lo cambiaron por 3 jugadores. Fue Rubén Sierra, Jeff Russell y Bob Witt. Esos 3 jugadores se quedaron con los Atléticos de Oakland y, terminando su turno al bat, lo sacaron del equipo y lo entregaron a los Medias Rojas de Boston. Bueno, después de un desafortunado regreso a Oakland en el 97, el 98 Canseco de nuevo tuvo una temporada productiva con los Azulejos de Toronto. Ahí conectó 46 jonrones, se robó 29 bases, la mayor cantidad de las 40 que logró en el 88. Su regreso le hizo merecedor del premio al Silver Slugger, al bateador de plata, pero en este hecho no fue de mucho conocimiento público por la carrera de jonrones en la Liga Nacional, que ya estaba dando mucho que hablar, lo que eran Mark Maguire y Sammy Sosa. Canseco fue a jugar con el equipo de los Tampa Bay Devil Rays en 1999 y estaba teniendo una muy buena temporada: 34 jonrones en 114 partidos. Fue seleccionado al Juego de Estrellas cuando se lastimó la espalda y perdió la temporada restante. Entonces ahí fue transferido a los Yankees de Nueva York cerca del final de la temporada del 2000. Ganó su segunda Serie Mundial, pero no tuvo gran impacto, ya que solo jugó en un partido en la Serie Mundial que los Yankees le ganaron a los Mets de Nueva York. Luego Canseco jugó con los Medias Blancas de Chicago en el 2001, después de ser cortado por los Angelinos de Anaheim. En los entrenamientos de primavera pasó la mitad de la temporada con los New York Bears de la Athletic League. En el 2002, o sea, empezó a bajar su nivel. Canseco fue contratado por los Expos de Montreal, pero fue dejado libre antes del comienzo de la temporada regular, lamentablemente. Y es muy vergonzoso para un jugador que se le invita a los entrenamientos y antes de que se inicie la temporada se le den las gracias. Bueno, pues Canseco se retiró en mayo del 2002. Trató de regresar en el 2004, pero no se le ofreció ningún contrato con los Dodgers de Los Ángeles. Sus 462 cuadrangulares lo ubican en el 26º lugar de los mejores jonroneros en la historia de las Grandes Ligas. Canseco fue líder de todos los tiempos
en jonrones entre los jugadores de ascendencia latinoamericana, pero ya fue sobrepasado posteriormente por Manny Ramírez, Carlos Delgado, Rafael Palmeiro, Alex Rodríguez y Sammy Sosa, que también estaban bateando mucho. Y luego hizo carrera en las ligas independientes, pero vayamos directo al problema grave que precisamente él tuvo, los esteroides. En el 2005 Canseco admitió haber usado esteroides anabólicos, o sea, junto con Jorge Delgado, Damaso Moreno y Manuel Collado. Y en el libro Juicio, Wild Times, o sea, Tiempos Salvajes, Canseco también afirmó que más del 85% de los jugadores de las ligas mayores tomaban esteroides, una cifra que es rechazada por mucha gente del béisbol de los Estados Unidos. Bueno, en ese libro Canseco identificó específicamente a sus compañeros de equipo, o sea, Mark McGwire, Jason Giambi, a Rafael Palmeiro, Iván Rodríguez y Juan González, todos ellos como consumidores. Afirmó que él mismo los ayudaba a inyectarse. La mayoría de los jugadores nombrados en este libro han negado el uso de esteroides, aunque Giambi ha admitido que usó esteroides en un testimonio ante un gran jurado que investigó el caso Balco. Usted recuerda el caso Balco, cuando se amplió la información y empezaron a salir nombres y nombres y nombres de jugadores que supuestamente habían participado en el consumo precisamente de esteroides. Bueno, el 13 de diciembre del 2007, José Canseco y Jorge Delgado fueron citados en el reporte Mitchell. En diciembre del 2007, Canseco también fue nombrado en la declaración jurada de Jason Grindley, en el cual lo mencionan como un usuario ácido de esteroides. Canseco y Grindley fueron compañeros de equipo en el 2000 con los Yankees de Nueva York. Dejando las actividades del béisbol, bueno, tendríamos que concluir que, por ejemplo, Deporte Ilustrado reportó que Alex Rodríguez dio positivo durante la temporada 2003, algo que pudiera hacer que el libro de José Canseco se viera un poquito más realista de lo que se creyó en un principio, que se suponían que habían sido falsedades. Finalmente, el 9 de febrero de 2009, Alex Rodríguez confirmó los alegatos previos de Canseco acerca del uso de esteroides en una entrevista exclusiva. Alex Rodríguez admitió que usó esteroides del 2001 al 2003, 3 años consecutivos. Bueno, aún siendo jugador activo, José Canseco participó en varios programas de televisión en los Estados Unidos, participó en series programadas como Los Simpson, Los Nash Bridge y otras series americanas más. En mayo del 2008, el exjugador de fútbol americano Val Siqueima aceptó el reto de Canseco para pelear por $30,000. Canseco afirmó haber ganado cinturones negros de Kung Fu, Taekwondo y Muay Thai, otra disciplina oriental deportiva, mientras que Siqueima peleó en el torneo Golden Gloves, el cual fue ganador ganando boxeadores como Sugar Ray Leonard, Michael Spinks, Evander Holyfield y Oscar de la Hoya y Floyd Matthew Herr. Y la pelea se llevó a cabo el 12 de julio en Atlantic City, en el Bernie Robinson Stadium. ¿Usted sabe quién ganó? No, bueno, ya lo sabe. Siqueima noqueó en el primer round a José Canseco. José Canseco se vio involucrado en problemas familiares, inclusive en una de ellas lo anuncian como que trató de atropellar a su señora esposa y luego se volvió a casar nuevamente, y esto le ha de haber costado alrededor de entre los 15 y los 20 millones de dólares. Luego no tenía dinero ni siquiera para pagar la hipoteca de la cual él era propietario. O sea, había quedado prácticamente en la ruina. En octubre del 2001, Canseco y su hermano Ozzy se liaron a golpes en un club nocturno en Miami Beach con otros dos personajes, dejando a uno de ellos con la nariz rota y a otro lo mandaron prácticamente al hospital. Bueno, 20 puntos en el labio inferior, y Canseco fue acusado de asalto agravado. Pisó algunos días la cárcel. En octubre del 2008, Canseco fue detenido por oficiales de migración estadounidense en la frontera de San Diego, tratando de cruzar ilegalmente desde Tijuana, México, gonadotropina, una droga para la fertilidad. Declaró a las autoridades que esta droga era para ayudarse a sí mismo en su terapia de reemplazo hormonal, lo cual necesitaba debido al abuso de esteroides. Se me había pasado decirle
estos esteroides, estos problemas anfetamínicos, también provocan en el hombre precisamente el problema de no tener posibilidades de reproducir, o sea, de tener hijos. Prácticamente los bloquea. Triste la historia de José Canseco, ¿verdad? Triste después de haber sido un personaje extraordinario, un hombre que con su propio poder natural lo llevaba a conectar jonrones extraordinariamente largos, pero problemas con dolores en la espalda, en la columna vertebral, lesiones en la canilla, en su antebrazo, en el cuello, lo hicieron irse acercando lentamente a los asteroides, primeramente en forma secreta y después en un libro que se escribió a su nombre, salió todo lo relacionado, toda esta basura de los esteroides y las anfetaminas que se usaban en grandes ligas. Ni modo, así es esto. Y se siguen usando, a pesar de ello, en forma confidencial, algunos jugadores, si logran pasar la prueba o no los agarran precisamente en las pruebas de orina y sangre, a veces pueden respirar y si no los agarran, y al menos en la Liga Mexicana, son suspendidos en un mínimo de 50 partidos. Esta fue la historia de José Canseco deportivamente hablando, de acuerdo con su ficha deportiva. Y yo soy Pepe Monterrey González. Estas son cosas del béisbol. Hasta la próxima. Que tengan ustedes excelente día.